Cables de red. Los cables son el componente más fundamental para un sistema o circuito cableado. Son cables diseñados para transmitir los datos y estos se utilizan para interconectar un dispositivo de red a otro. Estos cables habilitan transferencias de alta velocidad entre diferentes componentes de la red. Los tipos de cable de red son muy variados dependiendo de la clase de red donde se usen. Se utilizarán distintos cables con base a la topología de la red, protocolos en su uso y tamaño. Existen diferentes tipos de cables. Y la elección de uno depende del ancho de banda que se necesite, las distancias existentes y el coste del medio. En la actualidad existen cables que se usan hoy en día. Estos son los cables UTP, pero, básicamente se usan tres tipos de cables factibles. Para el cableado en el interior de edificios o entre edificios, se pueden utilizar ya sea coaxial, par trenzado, o de fibra óptica. El cable coaxial, que está compuesto de un hilo conductor central de cobre rodeado por una malla de hilos de cobre. El espacio entre el hilo y la malla, lo ocupa un conducto de plástico que separa los dos conductores, y mantiene las propiedades eléctricas. Todo el cable está cubierto por un aislamiento de protección para reducir las emisiones eléctricas. El ejemplo más común de este tipo de cables es el coaxial de televisión. Originalmente fue el cable más utilizado en las redes locales debido a su alta capacidad y resistencia a las interferencias, pero en la actualidad su uso está en declive. Su mayor defecto es su grosor, el cual limita su utilización en pequeños conductos eléctricos y en ángulos muy agudos. El cable par trenzado es el cable más común y se originó como solución para conectar teléfonos, terminales y ordenadores sobre el mismo cableado. Cada cable está compuesto por una serie de pares de cables trenzados. Los pares se trenzan para reducir la interferencia entre pares adyacentes. Normalmente una serie de pares se agrupan en una única funda de color codificado para reducir el número de cables físicos que se introducen en un conducto. Existen diferentes tipos de cables par trenzados, como por ejemplo, el cable no apantallado o UTP. Es el cable de par trenzado normal, y se le referencia por sus siglas en inglés UTP, par trenzado no apantallado. Sus más grandes ventajas en este tipo de cable son su bajo costo y su facilidad de manejo. Sus mayores desventajas son su mayor tasa de error respecto a otros tipos de cable, así como sus limitaciones para trabajar a distancias elevadas sin regeneración. El próximo tipo de cable par trenzado es el cable apantallado o STP. En este tipo de cable, el par se cubre con una malla metálica, de la misma forma que los cables coaxiales, y se recubre con una lámina apantallante. Se referencia constantemente con sus siglas en inglés STP, Shield Twisted, pero par trenzado apantallado. El empleo de una malla apantallante reduce la tasa de error, pero incrementa el coste ya que requiere un proceso de fabricación más costoso. El siguiente cable es el uniforme o FTP. En este cable cada uno de los pares es trenzado uniformemente durante la creación. Esto elimina la mayoría de las interferencias entre cables y protege al conjunto de los cables de interferencias exteriores. Se realiza un apantallamiento global de todos los pares por medio de una lámina externa apantallante. La técnica permite tener características similares al cable apantallado con unos costes por metro ligeramente inferior. El próximo es la fibra óptica. Este cable está constituido por uno o más hilos de fibra de vidrio, cada fibra de vidrio consta de un núcleo central de fibra con un alto índice de refracción, una cubierta que rodea al núcleo, de material similar, con un índice de refracción ligeramente menor, y una envoltura que aísla las fibras y evita que se produzcan interferencias entre fibras adyacentes, a la vez que proporciona protección al núcleo. Cada una de ellas está rodeada por un revestimiento y reforzada para proteger a la fibra. La luz producida por diodos o por láser, viaja a través del núcleo debido a la reflexión que se produce en la cubierta, y es convertida en señal eléctrica en el extremo receptor. La fibra óptica es un medio excelente para la transmisión de la información gracias a sus excelentes características. Gran ancho de banda, baja atenuación de la señal, integridad, inmunidad a interferencias electromagnéticas, alta seguridad y larga duración. Pero su gran desventaja es su precio de producción, que es superior al resto de los tipos de cable, debido a necesitarse el empleo de vidrio de alta calidad y la fragilidad de su manejo en producción.
La terminación de los cables de fibra óptica requiere un tratamiento muy especial que ocasiona un aumento de los costes de su instalación. Uno de los parámetros más característicos de las fibras es su relación entre los índices de refracción del núcleo y de la cubierta, que depende también del radio del núcleo y que se denomina frecuencia fundamental o normalizada. También se conoce como apertura numérica y es adimensional. Según el valor de este parámetro, se pueden clasificar los cables de fibra óptica en dos clases. Monomodo. El monomodo es cuando el valor de la apertura numérica es inferior a 2,405, un único modo electromagnético viaja a través de la línea y por tanto esta se denomina monomodo. Solo se propagan los rayos paralelos al eje de la fibra óptica, consiguiendo el rendimiento máximo. Estas fibras necesitan el empleo de emisores láser para la inyección de la luz, lo que proporciona un gran ancho de banda y una baja atenuación con la distancia, por lo que son utilizadas en las redes metropolitanas y redes de área extensa. Lo que tiene de malo es que resultan más caras de producir y el equipamiento es más sofisticado. Puede operar con velocidades de hasta los 622 Mbps y tiene un alcance de transmisión de hasta 100 km. El otro tipo es multimodo. El multimodo es cuando el valor de la apertura numérica es superior a 2,405, se transmiten varios modos electromagnéticos por la fibra, denominándose por este motivo fibra multimodo. Las fibras multimodo son las más utilizadas en las redes locales por su bajo precio. Los diámetros más frecuentes 62, 5, 125 y 100, 140 micras. Las distancias de transmisión de esta clase de fibras están alrededor de los 2,4 kilómetros y se producen a varias velocidades. 10 Mbps, 16 Mbps, 100 Mbps y 155 Mbps. Fabricación de cables de red par trenzados. La fabricación de cable par trenzado cuenta de 10 pasos totales. 1. Desenrolla la longitud necesaria del cable de red y añade un poco de cable extra, por si acaso. Si vas a poner una cubierta de cable, hazlo antes de quitar la camisa del cable y garantiza que la cubierta esté en la dirección correcta. 2. Retira cuidadosamente la cubierta exterior del cable. Ten cuidado al pelar la funda para no morder o cortar el cableado interno. Una buena manera de hacer esto es hacer un corte longitudinal con tijeras o un cuchillo a lo largo del lado del cable, lejos de ti, de 1 pulgada hacia el extremo abierto. Esto reduce el riesgo de mellar el aislamiento de los cables. Localiza la cuerda dentro de los cables o, si no la encuentras, utiliza los mismos cables para descomprimir la vaina del cable sujetando la vaina en una mano y tirando hacia un lado con la cuerda o el cable. Corta la vaina descomprimida y los pares trenzados alrededor de 1/4, 30 milímetros. Notarás 8 hilos trenzados en 4 pares. Cada pareja tendrá un hilo de un color determinado y otro cable que es de color blanco con una raya de color que combina con el de su compañero, este cable se llama trazador. 3. Inspecciona los cables recién revelados por los cortes o raspaduras que exponen el alambre de cobre en su interior. Si has roto la vaina protectora de cualquier cable, tendrás que cortar todo el segmento de cables y empezar desde el paso 1. El alambre de cobre expuesto dará lugar a la diafonía, un funcionamiento deficiente o ninguna conectividad. Es importante que la funda de todos los cables de red se mantenga intacta. 4. Desenrosca los pares para que queden entre tus dedos. La pieza de hilo blanco incluso se puede cortar con la funda y desechado. Para un manejo más fácil, corta los cables de manera que sean de 3/4, 19 milímetros, de largo desde la base de la funda y longitud uniforme. 5. Coloca los cables basado en las especificaciones de cableado que estás siguiendo. Hay dos métodos establecidos por la TIA, 568A y 568B. La que utilices dependerá de lo que se está conectando. Un cable de conexión directa se utiliza para conectar dos dispositivos diferentes de capas, por ejemplo, un concentrador y una PC. Dos dispositivos parecidos normalmente requieren un cable cruzado. La diferencia entre los dos es que un cable de conexión directa tiene ambos extremos cableados de forma idéntica con 568B, mientras que un cable cruzado tiene un extremo conectado a 568A y el otro extremo conectado a 568B. Para nuestra demostración en los pasos siguientes, utilizaremos 568B, pero las instrucciones se pueden adaptar fácilmente a 568A. 568B, pon los cables en el siguiente orden, de izquierda a derecha. Blanco anaranjado, anaranjado, blanco verde, azul, blanco azul, verde, blanco café, café,
568A, de izquierda a derecha. Blanco barra verde, verde. Blanco barra anaranjado, azul. Blanco barra azul, anaranjado. Blanco barra café, café. 6. También puedes usar la mnemotecnia 1, 2, 3, 6, 3, 6, 1, 2 para recordar cuáles cables están conectados. 7. Presiona todos los cables y paralelos entre el pulgar y el índice para dejarlos planos. Verifica que los colores estén en el orden correcto. Corta la parte superior de los cables, incluso uno con el otro, de modo que sean de medio 12,5 milímetros, de largo desde la base de la funda. Esta tiene que ir en el conector 8P8C por cerca de 1/8, lo que significa que solo tienes un medio de espacio para los cables individuales. Dejar más de medio sin torcer puede poner en peligro la conectividad y la calidad. Asegúrate de que el corte deje los cables uniformes y limpios. No hacerlo puede provocar que el cable no haga contacto en el interior del conector y podría dar lugar a núcleos erróneamente guiados en el interior de la conexión. 8. Mantén los cables planos y en orden mientras los empujas en el conector RJ45 con la superficie plana de la clavija en la parte superior. El cable blanco barra naranja debe estar a la izquierda si estás mirando hacia abajo de la conexión. Se puede saber si todos los cables hechos entraron en el enchufe y si mantuvieron sus posiciones mirando de frente a la conexión. Debes ser capaz de ver un cable situado en cada agujero, puede que tengas que utilizar un poco de esfuerzo para empujar firmemente los pares en la conexión. La funda de cableado también debe entrar en la parte trasera de la conexión cerca de 1/4, 6 milímetros, para ayudar a fijar el cable una vez que la conexión se riza. Puede que tengas que estirar la manga a la longitud adecuada. Verifica que la secuencia siga siendo correcta antes de prensar. 9. Coloca el conector del cable en la tenaza. Dale al mango un apretón firme. Debes escuchar un ruido a medida que continúas. Una vez que hayas completado el rizado, el mango se restablecerá a la posición abierta. Para asegurarte de que todos los pines quedaron bien, algunos prefieren hacer doble engarzado al repetir este paso. 10. Repite todos los pasos anteriores con el otro extremo del cable. La forma en que conectas el otro extremo, 568A y 568B, dependerá de si estás haciendo un cable directo, de consola o cruzado. Prueba el cable para asegurarte de que funcione en el campo. Los cables de red incompletos o mal cableados pueden provocar dolores de cabeza en el camino. Además, con la alimentación por Ethernet, PoE, que entra en el mercado, los pares de cable cruzado pueden conducir a daño físico de las computadoras o equipos del sistema de teléfono, por lo que es aún más importante que las parejas estén en el orden correcto. Un simple analizador de cables puede comprobar rápidamente esa información. Si no dispones de un analizador de cables de red, simplemente prueba la conectividad pin por pin. Herramientas para armar cables de red. Las herramientas que son necesarias para crear cables de red son: pinzas RJ45, conector modular 8P8C, cables UTP y un tester de red. Con esos materiales ya podríamos ser capaces de crear cables de red y utilizarlos en nuestras conexiones.